¿Por qué el cielo es azul? Un astronauta contempla la Tierra durante la Luna. Un astronauta contempla la Tierra desde la Luna donde no hay aire. Aunque el Sol brilla, el cielo es tan negro como el carbón, como lo estaría en la Tierra si no tuviéramos aire. En la Tierra, el cielo solo está negro de noche cuando no brilla el Sol. Tan pronto como sale, tan pronto como sale el Sol, el cielo se torna azul debido El cielo se torna azul debido a la luz que atraviesa el aire. La luz solar contiene todos los colores del arco iris, los cuales se dispersan al atravesar el aire, principalmente el azul. Al amanecer y al anochecer, la luz solar nos llega a través del aire cálido e impregnado de humo y polvo que hay cerca del suelo. El humo y el polvo hacen que se dispersen otros colores como el amarillo y el rojo. Entonces el cielo se torna rosado o rojizo y el sol parece una gran bola de color naranja. Los volcanes cuando entran en erupción suelen expulsar mucho polvo. Mientras el polvo flota en el aire, el cielo se tiñe de brillantes colores al amanecer y al anochecer. Cuando el aire es diáfano, cuando el aire es diáfano al anochecer, el cielo aparece ligeramente teñido de rosa. Cuando el aire está impregnado de polvo, el crepúsculo ofrece un brillante y coloreado espectáculo. ¿Por qué sopla el viento? Cu- El viento se desliza sobre la tierra, agitando la hierba de los prados y las hojas de los árboles. Arrastra el humo de las chimeneas, te roza la mejilla y te despeina. El viento es aire que se mueve impulsado por el sol. La tierra gira como una enorme peonza y al girar todas sus zonas toman contacto con la luz solar. El sol calienta la superficie de la Tierra, lo que a su vez hace que se caliente el aire sobre el suelo. Este aire cálido se eleva como una nube inmensa e invisible. Decimos entonces que la presión del aire es baja. Cuando el aire cálido se eleva, fluye un aire más fresco para reemplazar al aire cálido. El aire frío desciende y ejerce presión sobre el suelo, entonces la presión del aire es alta. Cuando sopla el viento, notas el movimiento de aire frío que fluye para reemplazar el aire cálido que se eleva. El viento sopla siempre desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones. Cuando, cuando luce el sol, el aire se calienta más deprisa sobre la Tierra que sobre el frío océano. Así la presión del aire será más baja sobre la Tierra que sobre el agua. A medida que el aire cálido se eleva, fluyen masas de aire frío para reemplazarlo. El aire en movimiento es el viento que sentimos soplar sobre la Tierra. El aire en movimiento es el viento que sentimos soplar sobre la Tierra. La velocidad del viento. Aunque el aire esté en calma, ello no significa que no sople viento en otros lugares. Existen muchas clases de viento. En un sitio puede soplar una ligera brisa y en otro un vendaval. En uno el viento del norte y en otro el del sur. En un mismo lugar puede soplar un viento cerca del suelo que se lleva el humo de las chimeneas y en lo alto otro viento que impulsa las nubes en sentido contrario. El aire de la tierra siempre se mueve. Puede recorrer unos pocos metros o grandes distancias desde el centro del océano a un lejano lugar en tierra. En cualquier caso, siempre y donde quiera que el aire se mueve, sopla viento. Por encima de las nubes, a más de 8 kilómetros de altura, soplan los vientos más veloces. Estos vientos son las corrientes en chorro, unas corrientes de aire estrechas y alargadas que llegan a desplazarse a casi 500 kilómetros por hora. Las corrientes en chorro suelen ir unidas formando un gran torrente de viento que rodea la Tierra y soplan desde el oeste hacia el este. Para los aviones que vuelan de América a Europa, estas corrientes constituyen un potente viento de cola que acorta sensiblemente la duración del vuelo. El aire está en calma y el humo se eleva recto.
Una leve brisa agita las hojas. Una moderada brisa agita los árboles pequeños y levanta olas en los lagos. Una fuerte brisa agita las ramas gruesas y vuelve del revés el paraguas. Un viento moderado agita los árboles y se lleva el sombrero del viandante. Un fuerte viento parte las ramas de los árboles y dificulta el caminar. Un vendaval arranca tejados y chimeneas y causa daños leves a los edificios. Un viento huracanado derriba árboles y causa graves daños a los edificios. Remolinos y tornados. Cae la tarde de un día de verano. El aire es cálido y pegajoso y a lo lejos se oye tronar. Sobre la llanura se cierne una hilera de nubarrones y comienza a granizar y a estallar los relámpagos. De pronto desciende de una nube un cono oscuro, como una enorme serpiente enroscada, y se desata un inmenso estruendo. Es un tornado. Un tornado es un remolino de viento que forma un largo embudo. Cuando el embudo toca el suelo, puede ocurrir muchas desgracias. El tornado es capaz de lanzar por los aires un camión pesado, arrancar los tejados de las casas e incluso árboles. Los tornados se producen cuando debajo de una masa de aire frío y seco hay otra de aire cálido y húmedo. A medida que el aire cálido se eleva y enfría, libera calor y agua, haciendo que llueva y granice. Cuando comienza a fluir aire para reemplazar al aire cálido que asciende, se forma un remolino de viento. Los tornados pueden presentarse en muchos lugares del mundo, pero en general se producen en la zona central de Norteamérica. Cuando el embudo de un tornado toca la tierra, levanta una inmensa nube de polvo. Este remolino de polvo y arena en el desierto es mucho menor que un tornado. El ojo del huracán. Los tornados son unos ciclones que se producen sobre tierra firme, pero existe otro tipo de ciclones que se originan sobre los cálidos océanos tropicales. Cuando se producen cerca de las Indias Occidentales se llaman huracanes, y cuando se originan sobre el Océano Pacífico se llaman tifones. Los huracanes son distintos de los tornados. Están formados por un inmenso círculo de nubarrones de cientos de kilómetros de ancho, en cuyo centro hay un agujero donde el aire está en calma. Este agujero es el ojo del huracán. Nadie sabe con exactitud cómo se producen estos ciclones. Se originan sobre el océano cerca del Ecuador, donde el aire es sereno, cálido y húmedo. A medida que se eleva una masa de este aire cálido y húmedo, se forman nubes tormentosas. En ocasiones esas nubes comienzan a girar a gran velocidad y el aire cálido en el centro de las mismas forma el ojo del huracán. Cuando el viento alcanza una velocidad de 119 km por hora se denomina huracán. Un huracán es un inmenso círculo de viento y lluvia que gira a gran velocidad. Este viento, que puede alcanzar los 332 km por hora, provoca gigantescas olas que al llegar a tierra causan terribles inundaciones. Cuando los huracanes soplan sobre tierra, pueden arrancar los árboles de raíz y destruir edificios enteros. Huracán fotografiado desde un satélite en órbita. Los habitantes de estas zonas saben que el huracán les atacará por 2 veces consecutivas. Primero se forma una larga hilera de nubes que constituyen la parte frontal de un círculo. El viento comienza a soplar intensamente y junto con la lluvia causa tal estrépito que parece que truene. Al cabo de un rato, el, el viento amaina y deja de llover. El aire se serena y es muy cálido. Eso significa que el ojo del huracán se halla encima. Quizá tarde una hora o más en pasar definitivamente. Luego aparece la parte posterior del círculo y comienza de nuevo a llover y a soplar el viento. Finalmente la parte posterior del círculo pasa de largo llevándose consigo el viento y la lluvia. Los huracanes y los tifones son bautizados con nombres de persona. Al primer huracán de la temporada se le impone un nombre que empieza por A, al segundo por B y así sucesivamente. Esta casa de madera ha sido destruida por un huracán.
Agua que flota en el aire. Levanta la vista y comprueba si hay nubes en el cielo. A veces parecen unas grandes bolas de helado y otras unas ligeras plumas que flotan en lo alto. Pueden ser blancas como la nieve o grises y plomizas. Pero ¿qué son las nubes? ¿De dónde provienen? Una nube se compone de millones y millones de minúsculas gotitas de agua y hielo, y el agua que forma esas gotitas proviene de la tierra. Algunas nubes se componen solo de agua, otras solo de hielo y otras son una mezcla. Como el agua y el hielo pesan más que el aire, pareciera lógico que cayeran al suelo, pero lo cierto es que estas gotitas son tan minúsculas que la más ligera brisa es suficiente para mantenerlas flotando en el aire. Cuando hace frío, el aliento forma una pequeña nube de gotitas de agua. El ciclo del agua. Cuando sudas en un día soleado y caluroso, contribuyes a que se forme una nube. Cuando el sol seca un charco de lodo, este se convierte en parte de una nube. Todos los días el sol evapora toneladas de agua procedentes de todas partes de la tierra, de lagos y ríos, del océano, de las hojas de las plantas e incluso del aliento de los animales. Esta agua se transforma en un gas llamado vapor de agua, del cual se eleva en el aire de modo invisible. El viento transporta el vapor de agua hacia lo alto. A medida que el vapor de agua se concentra y asciende, alcanza una masa de aire frío que hace que las moléculas de agua se concentren más. Las moléculas se van enfriando y concentrando hasta transformarse en minúsculas gotas de agua que flotan. Así es como se forma una nube. Las gotitas empiezan a agruparse en torno a las partículas de polvo que transporta el viento. A medida que el aire se enfría, las gotas se hacen mayores y la nube se oscurece. Pasado un tiempo, las gotas se hacen demasiado pesadas para permanecer en el aire y caen al suelo en forma de lluvia. Al caer al suelo, una parte de la lluvia penetra en la tierra y es absorbida por las plantas. Otra porción de lluvia es concentrada en los charcos o va a los ríos que desembocan en el mar. Pero donde quiera que vaya donde quiera que vaya a parar el agua, el sol la calienta y transforma en vapor de agua, el cual se elevará en el aire y formará una nube creando un ciclo sin fin. En los países cercanos al Ecuador se producen repentinos y fuertes chubascos durante la época de las lluvias. Para medir la cantidad de lluvia que cae durante una tormenta, no tienes más que utilizar un frasco de cristal, una regla y un rotulador que marque los centímetros en el frasco. Coloque el frasco al aire libre, lejos de los árboles y edificios, para que la lluvia caiga en su interior. La forma de las nubes. Existen muchos tipos de nubes y cada tipo recibe un nombre distinto. La mayoría de las nubes deben su nombre a la forma que presentan. Las nubes que forman una capa delgada se llaman estratos, pues la palabra estrato significa capa o lámina. Son las nubes más cercanas al suelo. Cuando un estrato es oscuro y provoca una lluvia continua, se llama nimboestrato. Nimbus significa lluvia. Así que nimboestrato significa una capa de lluvia. Los cúmulos parecen bolas de algodón. Cumulus significa pila o montón. Cuando un cúmulo asciende por el aire y se oscurece amenazando lluvia, se denomina cumulonimbo, que significa acumulación de lluvia. Estas nubes son las que provocan tormentas y tornados. Los estratocúmulos cubren buena parte del cielo, al igual que los estratos, pero se presentan amontonados como los cúmulos. Los altocúmulos pueden hallarse hasta más de 6.000 metros del suelo, pero no tienen aspecto amontonado, más bien parecen gruesas ondas blancas, en cuyo caso se denominan altocúmulos ondulados. Las nubes más altas son los cirros. Están compuestos de partículas de hielo y tienen formas de tenues pinceladas. Cirro significa rizo de cabello. Cuando los cirros se presentan agrupados, reciben el nombre de cirrocúmulos. Cirrocúmulos. Estas son las nubes más altas y pueden estar a 16.000 metros de altura.
a 16.000 metros de altitud. Altoestratos, altocúmulos. Estas nubes suelen encontrarse a una altura de entre 3.000 y 8.000 metros. Cúmulos, nimboestratos y estratos. Estas nubes son las que se encuentran más cerca del suelo. Nubes sobre el suelo. ¿Alguna vez has oído el penetrante sonido de una sirena de niebla en la noche? Una espesa niebla gris procedente del mar se instala sobre el puerto. Apenas se ve nada a un palmo de distancia. Parece hallarse uno en medio de una nube. Justo esto es la niebla, una nube que roza el suelo en vez de flotar en lo alto del cielo. La niebla, como cualquier otra nube, se forma cuando una masa de aire cálido choca con otra de aire frío. Suele formarse cuando una masa de aire húmedo y cálido pasa sobre las frías aguas de un océano, lago o río. El aire caliente se enfría y el vapor de agua que contiene se transforma en millones de gotitas de agua, es decir, en una nube que nace sobre el agua y se extiende hacia la tierra. En tierra, la niebla se forma de igual manera, cuando el suelo que ha permanecido caliente todo el día comienza a enfriarse. A medida que se enfría el aire cálido sobre el suelo, el vapor de agua que contiene se convierte en minúsculas gotas de agua, y así aparece la niebla cubriendo el suelo. La niebla se alza sobre el puente Golden Gate en San Francisco. Puentes en el cielo. Puentes en el cielo. Tiempo atrás la gente creía que el arco iris era mágico, e incluso algunos pensaban que era un puente que los dioses tendían en el cielo cuando deseaban visitar la tierra. También se decía que si uno daba con el lugar donde el arco iris tocaba el suelo, hallaría un cofre de oro enterrado. Hoy sabemos que el arco iris se produce cuando los rayos del sol inciden sobre las gotas de lluvia. Si quieres contemplar un arco iris, debes situarte de forma que el sol esté a tu espalda y la lluvia caiga frente a ti. La luz del sol, aunque parece incolora, se compone en realidad de muchos colores. Cuando la luz del sol penetra en una gota de lluvia, se divide en violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. La gota de lluvia refleja esos colores como un espejo, puesto que los colores se mezclan en los bordes. Por lo general, solo distingue 4 o 5 colores. Muchos rayos solares, descompuestos en diversos colores y reflejados por miles de gotas de lluvia, componen un arco iris brillante y curvado. A veces por encima de un arco iris aparece otro más tenue cuyos colores están dispuestos en orden inverso a los del primer arco iris. A veces aparece un segundo arco iris más tenue junto al primero. La luz del sol brilla sobre una cascada formando un arco iris. Las inundaciones. La lluvia cae sin cesar durante horas. El río comienza a fluir más deprisa a medida que crece el nivel de sus aguas. Finalmente el caudaloso río rompe sus barreras e inunda las tierras que lo limitan. Cuando un terreno habitualmente seco se cubre de agua, decimos que se ha inundado. Una zona habitada al inundarse inesperadamente puede experimentar grandes desgracias. Algunos ríos se desbordan periódicamente y los vecinos se aseguran de que casas y edificios se construyan sólidamente para que no se los lleve la riada, o bien elevan el nivel de las riberas para contener el caudal del río. La lluvia torrencial ha provocado el desbordamiento del río y sus aguas han inundado las tierras de cultivo. Pero existen otros ríos más peligrosos que se desbordan inesperadamente.
Eso suele ocurrir en los lugares montañosos. En primavera empieza a derretirse la nieve y el hielo de los picos de las montañas, aumentando el caudal de los arroyos y haciendo que fluyan más deprisa. Si además llueve torrencialmente, un inmenso alud de agua se desliza por las laderas y apenas queda tiempo de advertir a la gente que se avecina una riada. Muchas veces estas riadas torrenciales se saldan, se saldan con la pérdida de vidas humanas. Cuando la inundación es provocada por el mar, se llama inundación costera. Un violento temporal acompañado de fuertes vientos se abate sobre el mar y levanta olas inmensas que se precipitan sobre la playa y la tierra. Estas inundaciones se producen cuando el temporal sobre la costa coincide con la marea alta. A veces el ancho río A veces el ancho río São Francisco en Brasil inunda los poblados de sus riberas. Rayos y truenos. Te ha pillado la tormenta. El cielo está oscuro y llueve torrencialmente. De pronto un rayo ilumina el cielo, seguido del estallido de un trueno. ¿Qué provoca esos rayos y truenos que hacen que las tormentas sean tan pavorosas y a la vez emocionantes? Los relámpagos son causados por electricidad. Cada gotita de agua en una nube contiene una pequeña carga eléctrica y como que una nube contiene billones de gotas de agua. La carga eléctrica es muy potente. Cuando una nube cargada de electricidad se aproxima a otra o bien al suelo, se produce una corriente eléctrica entre ambos. Así pues, un relámpago es como una gran chispa eléctrica. Los rayos calientan el aire a su alrededor y éste se esparce en todas direcciones. Cuando el aire caliente topa con una masa de aire frío, se produce como una sacudida. Esto es lo que provoca el estallido de los truenos. Es muy sencillo calcular la distancia de una tormenta. No tienes más que contar los segundos que transcurren entre el relámpago y el trueno. Cada 3 segundos equivalen aproximadamente a 1 kilómetro. Los relámpagos estallan como fuegos de artificio sobre el suelo, como fuegos de artificio sobre el cielo de Tucson, Arizona. Los copos de nieve. Si contemplas los copos de nieve al caer, verás que no son como las gotas de lluvia o los gránulos de granizo, sino que más bien parecen plumitas. Examina un copo de nieve a través de una lupa potente y verás que es un delicado cristal de 6 caras. Un pequeño copo está formado por un solo cristal, mientras que los grandes copos se componen de varios cristales. A veces los copos de nieve son grandes como una moneda y algunos llegan a ser del tamaño de un plato. Los copos de nieve se forman en lo alto de las nubes tormentosas cuando el aire está helado. Cuando una pequeña cantidad de vapor de agua se congela súbitamente sin haberse transformado antes en una gota de lluvia, se produce un copo. Así, en vez de convertirse en un gránulo de hielo, se transforma en un delicado cristal que se forma alrededor de una mota de polvo. La nieve puede formarse en lo alto del cielo, aunque sea verano. Pero si nieva en esta estación, los copos de nieve se derriten y transforman en lluvia tan pronto como alcanzan una masa de aire cálido más abajo. Copos de nieve vistos a través de una lupa. Cada cristal presenta una forma diferente. Paisaje cubierto de copos de nieve y cristales de hielo. Gránulos de hielo. Hace una tarde de
Hace una tarde de invierno, hace una tarde de invierno fría y gris. En el cielo se forman unos nubarrones y comienza a caer algo que al principio parecen gotas de lluvia, pero que a medida que se espesan vemos que se trata de unos gránulos blancos. Está granizando. El granizo se presenta en formas de pequeños gránulos de hielo, aunque los hay del tamaño de una pelota de tenis e incluso mayores. El granizo se origina en una nube como gotas de lluvia corriente. Cuando una ráfaga de viento las transporta a la parte más alta de la nube donde el aire es helado, las gotas se transforman en hielo. En esa parte de la nube se forma la nieve, de modo que los gránulos se cubren de una capa de nieve. Por acción de su peso caen de nuevo en la parte de la nube donde se forman otras gotas de lluvia y entonces se cubren de una capa de agua. Otra ráfaga de viento vuelve a impulsarlos hacia arriba, donde la capa de agua se hiela y los gránulos se cubren de otra capa de nieve y así sucesivamente. Los gránulos de granizo pueden elevarse y caer repetidas veces. Cuando se hacen tan grandes que el viento ya no puede levantarlos, los gránulos caen al suelo, donde repiquetean sobre los tejados, resbalan sobre las hojas y rebotan en la hierba. El aguanieve se forma cuando unas gotas de agua muy fría se mezclan con copos de nieve que caen. La nieve y el agua caen formando unas gotas de aguanieve que te golpean el rostro y hacen plop al chocar contra las ventanas. En esta fotografía ampliada, los gránulos de granizo son de tamaño moderado, pero pueden ser tan grandes como una pelota de tenis. Historia de un río. Un río puede iniciarse como un minúsculo riachuelo de nieve derretida en lo alto de una montaña, o como un manantial de agua subterránea que brota de una grieta en la ladera. Las aguas se deslizan por la montaña abriéndose paso entre las rocas. Mientras discurre, otros minúsculos riachuelos se unen al primero, el cual se ensancha hasta convertirse en un río rápido e impetuoso, hasta que llega al pie de la montaña. Al principio el terreno se inclina suavemente y luego se extiende, prácticamente llano a lo largo de muchos kilómetros. En este terreno de aluvión, cuando estalla una fuerte tormenta, el río se desborda e inunda las tierras adyacentes. El río no fluye en línea recta, sino que lo hace describiendo unos recodos que se llaman meandros. Un río de montaña se desliza por la ladera formando varias cascadas. Las famosas cataratas del Niágara entre Estados Unidos y Canadá. Cuando el río llega al borde de un escarpado risco, se precipita formando una estruendosa cascada. La fuerza de las aguas forma una depresión al pie de la cascada. Más abajo, el ímpetu de las aguas erosiona la parte blanda de la roca y forma un profundo canal. Solo quedan unos fragmentos de roca dura que sobresalen del río, en torno a los cuales se forman remolinos y espuma. Esta parte del río son los rápidos. A veces confluyen los ríos de varias montañas y se transforman en uno solo, que discurre lentamente en dirección al mar. A medida que discurre entre las montañas, el río erosiona la roca formando un profundo canal. Otros grandes ríos se unen al inmenso Rin en Alemania Occidental mientras discurre hacia el mar. La acción del río. A medida que un río sigue su curso, sus impetuosas aguas arrastran consigo fragmentos de roca y tierra que erosionan el lecho y las orillas del río, formando un profundo canal. A esta acción se le llama erosión fluvial. La tierra arrancada por el río es transportada hasta un terreno llano junto al mar.
Al discurrir a través de un valle, el río describe unas curvas llamadas meandros. Así es como el río forma un valle. Las aguas del río arrastran fragmentos de tierra, roca y lodo. La lluvia lo escarcha y el sol La lluvia la escarcha y el sol erosionan las escarpadas vertientes de roca. La arena y los fragmentos de roca caen al río o son arrastrados por la lluvia. Las riberas se ensanchan y presentan una inclinación más suave Lentamente, la erosión fluvial forma un valle. ¿Por qué? Tenemos que tomar una decisión respecto a esto y no